Planeé un viaje familiar. Luego mis padres me enviaron un mensaje: la novia de tu hermano ocupará tu lugar. Es más divertida. Respondí, entendido. Cancelé todo. Y eso fue solo el principio. Estaba de pie en el andén en Vermont, aferrada a mi billete de tren y a un vaso de café de papel que ya se había enfriado. Los árboles al otro lado de las vías eran un estallido de oro y rojo, justo como había imaginado cuando planeé este viaje, el viaje por el 40 aniversario de bodas de mis padres, pagado, organizado y programado para su estación favorita. Le di mi billete al agente. Lo escaneó, con el ceño fruncido. Este ya ha sido facturado, dijo. Parpadeé. Lo siento. Giró el escáner hacia mí como si fuera a explicarlo todo. Facturado esta mañana. El pasajero ya abordó. Eso no es posible, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, un nudo comenzó a formarse en mi estómago. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi hermano Brian. Tiff realmente quería ver los colores del otoño. A ti ni siquiera te gustan las multitudes. Pensamos que tenía sentido. Miré el mensaje, luego miré el tren mientras se alejaba sin mí. No llamé, no respondí. Simplemente me quedé allí, sosteniendo un café que ya no quería, rodeada del viaje que había construido para personas que no creían que yo necesitara estar allí. Tiffany tenía mi asiento. Tiffany, la novia de Brian de 6 meses, quien una vez usó mi baño de visitas para grabar un TikTok con mi cepillo de dientes. ¿Y yo? Yo era una idea tardía. Ni siquiera eso. Fui un sustituto que borraron silenciosamente. La peor parte no fue que se fueran. Fue que nadie ni siquiera pensó en decírmelo. Solía pensar que ser una persona en la que se podía confiar era algo de lo que estar orgullosa. Mientras crecía, yo era la que limpiaba después de cenar sin que me lo pidieran, la que sacaba sobresalientes mientras Brian apenas aprobaba con tareas tardías y encantó. Cuando nuestro padre, Robert, perdió su trabajo el año que cumplí 16, tomé turnos en la cafetería y le entregué cada dólar a mi madre, Carol, sin dudarlo. Ella me llamaba su pequeña roca, y yo llevaba el título como una insignia. Brian, por otro lado, era el bebé, el que siempre decían que solo necesitaba más tiempo. Chocó el coche 2 veces antes de cumplir los 20 y nunca pagó ninguna de las reparaciones. Pero cuando sacó una C en microeconomía, mamá lloró lágrimas de orgullo. Se está esforzando mucho, dijo. Cuando Brian entró en la universidad comunitaria, yo pagué sus libros. Cuando la dejó, le ayudé a encontrar un trabajo. Cuando lo perdió un mes después, yo le avalé el alquiler e hice los pagos cuando él no los hizo. Se mudó y desocupó mi habitación de invitados más veces de las que puedo contar, siempre con alguna nueva excusa. Tiffany era solo la última versión de su vida a expensas de otra persona. Nunca me quejé en voz alta. Ganaba buen dinero como analista de sistemas. Me decía a mí misma que estaba ayudando. Eso es lo que hacen las buenas hijas. Además, si yo no lo hacía, ¿quién lo haría? Mamá nunca me pidió directamente que pagara las cuentas. Ella tenía una forma diferente de lograrlo. Tu hermano está haciendo lo mejor que puede, cariño. La situación es difícil para los jóvenes. Tienes suerte de tener una carrera estable. No todo el mundo tiene tu sentido de la responsabilidad. No creo que ella me agradeciera nunca. No de verdad. Pero siempre dejó claro que lo esperaba. Y cuando daba, nunca se enmarcaba como un regalo. Era simplemente lo que hacía. ¿Quién era? Confiable, fuerte, capaz. Y con los años, se hizo más fácil ser esa persona que preguntar por qué nadie más lo era. No planifiqué el viaje de aniversario para demostrar nada. Lo planifiqué porque una vez me habían dicho que habían pasado su luna de miel cerca de los Berkshires, porque a mamá se le iluminaba la cara cada vez que llegaba el otoño, porque papá aún guardaba la vieja Polaroid de ese viaje en el cajón de su cómoda. Pensé que tal vez si les daba algo hermoso, finalmente me verían a mí, no solo lo que podía ofrecer. Pero mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que veían exactamente lo que siempre habían visto. No una hija, sino una solución. Comenzó como una idea en una nota adhesiva amarilla. Vi Berkshires, octubre.
Lo había garabateado en el margen de mi agenda de trabajo después de que mamá lo mencionara mientras tomábamos café, como ella y papá habían pasado su luna de miel en una pequeña posada cerca de Lenox, con suelos crujientes y sirope de arce en el alféizar de la ventana. Esa tarde, comencé a investigar tours de follaje otoñal. En una semana, tenía todo reservado. Pases de tren panorámicos por Nueva Inglaterra. Una estancia de 2 noches en una posada histórica con vistas a los viñedos. Una reserva para una cena privada en el mismo restaurante que habían visitado 40 años atrás. Incluso mejoré sus habitaciones para que tuvieran chimenea. Justo como antes, escribí en la tarjeta del itinerario que planeaba darles como sorpresa. No necesitaba nada elegante para mí. Reservé una pequeña habitación en un motel de carretera y tomé clase turista en el tren. El viaje completo costó poco menos de $9.000. Eso incluía todo: transporte, comidas, actividades, incluso un ramo de ásteres frescos y varas de oro para su cena de aniversario. Usé mi tiempo libre compensatorio para que encajara entre 2 importantes fechas límite de clientes y reorganicé mi calendario para las próximas 6 semanas para no perder el ritmo en el trabajo. Brian no era parte del plan. No originalmente. Mamá dijo que quizás estaría demasiado ocupado con algún trabajo independiente, lo que generalmente significaba no hacer nada en su apartamento mientras Tiffany practicaba bailes de TikTok de fondo. No insistí. Sinceramente, había imaginado esto como un viaje tranquilo, un momento para que ellos respiraran, para que yo quizás no los impresionara, pero sí les recordara que estaba allí, que todavía me importaban. No se trataba de demostrar mi valía. Dejé de perseguir eso hace años. Pero una parte de mí esperaba que tal vez esto fuera lo que perduraría, un recuerdo del que hablarían en Acción de Gracias, una foto que enmarcarían y de la que realmente me enviarían una copia, una pequeña grieta en la pared entre nosotros. Nunca se trató del viaje en tren o del hotel. Se trataba de la mesa que puse, el esfuerzo que invertí, la esperanza que todavía tontamente albergaba. Y de alguna manera, todavía no fue suficiente para conseguir un asiento. Una semana antes del viaje, recibí un mensaje de texto de mamá. Tiff dijo que su contenido de otoño se vería increíble allí. Brian cree que sería divertido si los añadiéramos. Está bien. No había mención de dónde se quedarían, cómo llegarían, o quién pagaría. Solo la suposición de que yo lo arreglaría. Me quedé mirando el mensaje un rato antes de responder. Si las habitaciones aún se pueden ajustar, lo intentaré. Eso fue todo lo que dije. No porque estuviera molesta todavía, sino porque sabía cómo funcionaba este juego. Cada petición venía envuelta en amabilidades, enmarcada como algo espontáneo. Y siempre, de alguna manera, se convertía en mi responsabilidad solucionarlo. Revisé el sitio web de reservas esa noche. La posada estaba casi llena. Logré conseguir otra habitación cerca, pequeña y cara. Aún así, la reservé. Luego, envié un correo electrónico a la compañía de trenes para confirmar los asientos. Nuestro vagón podía albergar a 4. Más de eso requeriría cambiarnos a un coche diferente. Les pedí que mantuvieran nuestra reserva original. No volví a saber de mamá. Ni sobre logística, ni sobre nada. El chat grupal se quedó en silencio. Unos días después, vi que Tiffany publicó una historia en Instagram, un par de botas de cuero marrón y un pie de foto: no puedo esperar a las aventuras de otoño. Las botas estaban en el suelo de mi sala de estar. No había preguntado antes de tomar la foto. Algo en mí se tensó. Pero lo dejé pasar, porque eso era lo que hacía. Incluso mientras la inquietud se apoderaba de mí, me convencí de que estaría bien, de que estaba siendo sensible, de que no me excluirían sin más. No lo harían. Permanecí en el andén mucho después de que el tren desapareciera en la curva. El cielo estaba suave con la niebla matutina, y los árboles se mecían lentamente como si no fueran conscientes del hueco dolor que florecía en mi pecho. Mi maleta estaba a mi lado, intacta, sin sentido. Nadie llamó. Nadie volvió a enviar un mensaje. Ni Brian, ni mamá, ni siquiera un genérico "lo siento por la confusión". Yo no era parte del error. Yo era el error. Y Tiffany, ella tuvo la vista panorámica, la experiencia curada, el asiento que guardé durante meses mientras construía un itinerario que nunca pidieron, pero que aceptaron con gusto. No lloré. En ese momento no.
Caminé hasta el café frente a la estación, pedí otro café que no quería y me senté junto a la ventana, observando a extraños subir a autobuses hacia lugares que no había planeado. Desplacé la pantalla en mis redes sociales. Brian había publicado una foto, mamá y papá sonriendo en el andén del tren, con los brazos entrelazados con los de Tiffany. La leyenda decía, escapada familiar de otoño. Finalmente haciendo recuerdos juntos. ¿Juntos? La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como si me excluyera a propósito, como si finalmente hubieran logrado una versión perfecta de sí mismos ahora que yo no estaba. No comenté. No le di me gusta a la foto. Simplemente bloqueé mi teléfono y miré la mesa, trazando los arañazos en la madera como si pudieran ofrecerme respuestas. No me olvidaron. Tomaron una decisión, y yo también necesitaba tomar una. No volví a casa. En su lugar, alquilé un coche y conduje hacia el norte. Sin plan, sin GPS, solo un vago recuerdo de un pueblo tranquilo por el que una vez había pasado en un viaje de trabajo en solitario. Se llamaba Brattleboro. Pequeño, metido en los pliegues de Vermont, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y el aire olía a pino. Encontré una posada de carretera con disponibilidad y una chimenea, luego me registré sin desempacar. La habitación tenía una ventana que daba a un camino de grava bordeado de arces azucareros. Me senté junto a ella esa tarde con una manta sobre las piernas y una taza de manzanilla que no terminé. Durante 2 días, no revisé mi teléfono. No respondí a los pocos mensajes de texto que llegaron. Nada de mamá, solo un mensaje de grupo de Brian preguntando si me había confundido con el horario del tren. Sin disculpa, solo una frase ingeniosa con un encogimiento de hombros subyacente. Lo dejé en leído. En cambio, caminé por huertos que perdían sus últimas hojas rojas, por tiendas de antigüedades que vendían cosas que nadie realmente necesitaba. Compré una postal, pero no escribí nada en ella. Pensé en enviármela a mí misma, luego la doblé dentro de un libro y olvidé que estaba allí. Dejé que la quietud se instalara dentro de mí como algo ganado. Por primera vez en años, no tuve que explicar mi silencio ni hacer espacio para el desorden de otra persona. No tuve que ajustar mi tono, minimizar mi dolor o decirme que estaba siendo dramática. Estaba sola, y no se sentía vacío. Se sentía honesto. El viaje que había planeado se había ido. Las personas para quienes lo había planeado habían tomado su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía. Volví a mi apartamento el martes por la tarde. El cielo estaba bajo y gris, con ese tipo de nublado tranquilo que hacía que toda la calle pareciera contener la respiración. Dejé mi bolso junto a la puerta y ni me molesté en desempacar. Por costumbre, abrí Facebook. Mamá había publicado de nuevo 2 docenas de fotos del viaje. Había etiquetado a Brian, a Tiffany e incluso al Bed and Breakfast. A mí no. Hubo una imagen que me detuvo, la mesa de la cena que yo había reservado meses atrás. Velas parpadeantes, un ramo de vara de oro y asteres en el centro. Mi centro de mesa, mi reserva, mi letra aún Fandly visible en las tarjetas del lugar. Tiffany estaba sentada donde se suponía que debía estar yo. La leyenda decía, agradecida por nuestros hijos que hicieron este aniversario tan especial. No podría haber pedido un fin de semana más cariñoso. Cerré la aplicación. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la cuenta compartida de mamá y papá, con el asunto, fotos del viaje. Sin mensaje, solo las imágenes adjuntas en bloque, como si yo fuera una prima lejana que se había perdido una reunión. Ni un te extrañamos. Ni un ¿dónde estabas? Solo evidencia. Prueba de que el fin de semana había ocurrido sin mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un error. No fue un descuido. Era la familia por la que habían elegido presentarse. Al día siguiente, conduje hasta la casa, mi casa. La que compré hace 6 años con mi nombre en cada documento y cada factura. La que les había permitido vivir sin pagar alquiler. No estaban en casa. Recorrí cada habitación lentamente. Las toallas de invitados que compré estaban descoloridas. La cocina olía a la comida de otra persona. El impermeable de Tiffany colgaba de la barandilla. Me paré en el comedor, la misma habitación que papá una vez había llamado suya durante un brindis de cumpleaños. Y me di cuenta de algo tan simple que se sintió como una revelación.
No eran inquilinos, eran aprovechados, y yo había terminado de ofrecer. El aviso de ajuste de alquiler se envió a la mañana siguiente. Imprimí 2 copias, una para el mostrador de la cocina, la otra enviada por correo certificado. Era limpio, profesional, sin lenguaje brusco, solo números y fechas. El alquiler ahora a precio de mercado. Los servicios ya no estaban incluidos. Los privilegios de invitado revocados a menos que se aprobaran por escrito. Había una fecha límite, el 1 del mes. No incluí una nota. No les debía una. Esa tarde, recibí una llamada de mamá. No empezó con, «Hola, Lauren». «¿Qué es esto? ¿En serio nos estás cobrando alquiler?» No había rastro de confusión en su voz, solo ofensa. «Esto es cruel», continuó. «Somos tus padres». Esperé un momento antes de responder. Entonces, tal vez debieron haberme tratado como a su hija. Ella se burló. «Así que, ¿esto es por ese viaje?» No dije nada. «No quisimos hacerte daño», añadió, suavizando el tono. Simplemente pasó. Pude oírla caminando por la sala de estar, el crujido de la vieja tabla del suelo cerca de la ventana principal. «Tu padre está molesto», dijo. Pero Robert no había llamado, no había enviado un mensaje de texto. No estaba segura de si siquiera lo sabía o le importaba. «Podrías haber hablado con nosotros», dijo. «Podría haberlo hecho. Elegí esto en su lugar». «Tienes hasta el 1», dije suavemente. «Después de eso, se vuelve legal». «No lo dices en serio». «Sí lo digo». Ella colgó. Durante mucho tiempo, me quedé en el fregadero de la cocina y miré el grifo. Ni enojada, ni orgullosa, solo tranquila. La casa ya no se sentía mía. Pero tampoco era de ellos. Había sido un regalo. Ahora, era un límite. El correo electrónico llegó 3 días después de un bufete de abogados local que no reconocí. Asunto, intención de impugnar la propiedad. Dentro había una carta escaneada. Mis padres, a través de un abogado, afirmaban contribuciones financieras a largo plazo y ocupación compartida, reclamando derechos parciales sobre la casa. Sin cantidades en dólares, sin documentos, solo un lenguaje vago destinado a sonar formal e intimidante. Se lo reenvié a mi abogado. Me llamó en menos de 1 hora. «Aquí no hay nada», dijo. «No tienen base legal. Esto es ruido». Pero no era solo ruido. Era una confirmación. No estaban arrepentidos. Estaban tomando represalias. Brian apareció la noche siguiente. Parecía no haber dormido. Su habitual actitud despreocupada había desaparecido, reemplazada por una culpa silenciosa y desenfocada. «Tiff se fue», dijo, de pie torpemente en el escalón de la entrada. Dijo que no se apuntó a todo este rollo familiar. No pidió entrar. Simplemente se quedó allí, como si tal vez la puerta se abriera por costumbre. «No tengo a dónde ir», añadió. «Lo sabes, ¿verdad?» Lo sabía. Pero también sabía lo que vendría si lo dejaba entrar. «No soy tu red de seguridad», dije. Bajó la vista a sus zapatos, luego volvió a levantarla, con los ojos vidriosos pero secos. «No quise hacerte daño», pero no dijo «lo siento». «No de verdad». Y yo no dije absolutamente nada. Papá nunca llamó. Ni después del aviso de alquiler. Ni después de la carta legal. Ni siquiera cuando Brian apareció sin un lugar a donde ir. No gritó, no envió mensajes de texto, no me preguntó por qué. Pero eso no era nuevo. Durante mi crecimiento, su silencio siempre había sido el telón de fondo. Cuando mamá presionaba demasiado, cuando Brian se portaba mal, cuando yo me derrumbaba bajo el peso de ser la persona constante, él simplemente sorbía su café y desaparecía en la habitación contigua. Su neutralidad tenía una suavidad que la hacía parecer inofensiva, casi gentil. Pero ahora lo veía claramente. No era dulzura. Era consentimiento en silencio. Él había dejado que todo sucediera, cada petición, cada suposición, cada vez que me quitaban algo sin agradecimiento ni pausa. Y ahora también estaba dejando que esto sucediera. El día que entregué su aviso certificado,
Él estaba afuera regando los arbustos. Levantó la vista cuando pasé. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Fue lo único que me había dicho en semanas. Lo miré a los ojos y respondí con la misma calma. Sí tengo. Él no respondió, simplemente volvió la manguera al rosal como si no hubiera oído nada en absoluto. 3 semanas después, me mudé a un pequeño loft al otro lado del río. Ladrillo visto, ventanas altas, justo el espacio suficiente para mí y mi tranquilidad. Sin pasos arriba, sin portazos, sin voces pidiendo algo. Compré un sofá de segunda mano, una tetera de verdad y una lámpara que realmente me gustaba. El aire olía a polvo y pintura nueva. Abrí las ventanas de todos modos. Por primera vez en años, no estaba esperando que mi teléfono vibrara. Sin chats grupales pidiendo dinero para la compra. Sin mensajes de cómo estás empapados de culpa y disfrazados de preocupación. Solo mañanas con mi propio horario y tardes que me pertenecían solo a mí. Brian no me ha enviado mensajes desde aquella última noche en el porche. Tiffany borró nuestras fotos, dejó de seguir a toda la familia. Y mis padres, bueno, también han guardado silencio. Mamá lo intentó por última vez, un mensaje sin saludo. Extrañamos a la que solía ser. Le respondí, extrañas la versión de mí que nunca decía no. Ella se ha ido. No hubo respuesta después de eso. A veces, paso por el parque cerca de la estación de tren y me siento en el mismo banco donde leí el mensaje de Brian el día que me dejaron atrás. Ya no lo revivo. Simplemente me siento porque así se siente la paz. No una celebración, no una venganza, solo la ausencia de ruido. Solía pensar que decir no me haría despiadada. Ahora sé que me hizo sentir completa. La semana pasada reservé un tren a Men. Sin itinerario, sin chat grupal, sin cena de aniversario que coordinar. Solo yo, un asiento junto a la ventana, en un pueblo tranquilo con una librería que siempre quise visitar. No pedí permiso a nadie. No revisé el calendario de nadie. No me ofrecí a traer recuerdos. Empaqué ligero. Una maleta, un cuaderno y un suéter que todavía huele ligeramente a cedro. En la estación, hice una pausa antes de abordar, solo por un segundo, y me permití recordar esa mañana en Vermont. El escozor había desaparecido. Todo lo que quedaba era claridad. No soy su solucionadora, no soy su último recurso, no soy su cimiento. No soy su plan B. Soy mi propio comienzo. Hay una nota adhesiva en el espejo de mi nuevo baño. Solo 5 palabras que escribí después de la mudanza, cuando el silencio aún era crudo, me debo a mí misma lo máximo. Y cada mañana, la leo como una promesa. Algunas historias no se cuentan por lástima. Se cuentan por reconocimiento. Si esta historia te hizo sentir algo por dentro, entonces quizás no fue solo una historia. ¿Hubo un momento en el que finalmente dijiste basta? Cuéntanos, tus palabras podrían ser la luz que alguien más necesita. Si alguna vez te has sentido invisible en la familia que construiste, suscríbete para escuchar historias que no solo terminan, sino que liberan.